Cuando estaba en la escuela primaria, teníamos un maestro al que todos odiaban. Señor Hanscom se llamaba. Enseñó inglés. El señor Hanscom medía probablemente 1,75 m, tenía la cara andrajosa y gafas gruesas, vientre pequeño y gordo, perdiendo su cabello en la parte superior. Prácticamente todas las desventajas genéticas que puedas imaginar, todas en un solo culo. Joder, lo odiaba. No sé si el poder de ser más alto que otros 30 seres humanos en un salón de clases se le subió a la cabeza, pero nos trató más como si fuéramos sus prisioneros que como sus estudiantes de inglés. Gritó y gritó a los niños, los humilló. Te pondrían de detención por cualquier cosa que se le ocurriera. Era un trabajo desagradable, muy desagradable. También tenía sus favoritos y no eran los niños que le gustaban, sino todo lo contrario. Eran aquellos que particularmente les gustaba meterse con ellos. Había un chico con sobrepeso llamado John Pickard, por ejemplo, y cada vez que Hanscom tomaba registro lo llamaba cerdo culo, y actuaba como si fuera todo un gran error. Siempre le hacía leer la parte de Piggy cuando estudiábamos El Señor de las Moscas. Luego estaba una niña llamada Mary Richards, que ceseaba. Siempre que no había voluntarios para leer en voz alta, hacía que Mary lo hiciera todo el tiempo. Pero al chico al que más le gustaba meterse era Grant. Grant era un niño nuevo que se unió a nosotros a comienzos de sexto año. Mamá me dijo que era un viajero, lo que significaba que se mudó a muchos lugares diferentes y vivía en una caravana. Otros niños de la escuela le tenían nombres diferentes para él, pero nunca se los habrían dicho en la cara de Grant. El niño era una cabeza más alto que el resto de nosotros, por ejemplo, de huesos grandes y anchos, y tenía esa mirada acerada que no dejaba de joder conmigo, lo que significaba que otros niños lo dejaban bien solo. Sin embargo, eso no detuvo al señor Hanscom, ni un poco. No sé si fue porque Grant era casi tan alto como él, o porque la familia de Grant eran viajeros, pero Hanscom lo marcó desde el primer día. Odiaba a Grant. Podías escucharlo en su voz cada vez que le hablaba. No le agradaba ni un poco al chico. El señor Hanscom alternaba entre regañar a Grant enfrente de todos. Esto podía ser literalmente para cualquier cosa, como estornudar mientras Hanscom hablaba o tener una camisa desabrochada, y hacer todo lo posible por avergonzar al niño. La primera semana hizo que Grant se acercara al frente de la clase, luego lo reprendió durante 10 minutos porque sus zapatos no estaban bien lustrados. En otra ocasión nos dijo que íbamos a practicar sinónimos. Luego escribió la palabra diferente en medio del pizarrón. Tuvimos que turnarnos para subir y escribir palabras a su alrededor que significarían algo similar. Cuando terminamos, el señor Hanscom esbozó una leve sonrisa. Ahora, necesitamos a alguien bien versado en ese tema que se ofrezca como voluntario para leer todas esas palabras en voz alta, clase. Dijo. ¿Qué tal tú, Grant? Creo que esperaba que Grant fuera un lector lento, pero estaba equivocado. El chico podría haber parecido un matón, pero el chico ¿podría leer? Repitió esas palabras sin ningún problema, sin dar ningún indicio de que el tema lo afectara. Pude ver la sonrisa de Hanscom convirtiéndose lentamente en un ceño fruncido cuando más pasaba. Las cosas siguieron igual durante la mayor parte del trimestre de otoño, Hanscom pinchando y Grant soportándolo lo mejor que pudo. Luego, en octubre, teníamos una asignación especial, uno para Halloween. La idea era irnos y escribir una historia de miedo, para que pudiéramos turnarnos para leerla en voz alta en la clase del 31 de octubre. No recuerdo muchas de las historias de los otros niños que contaron ese día, apenas recuerdo el mío. Creo que era algo bastante genérico sobre un monstruo en el armario de mi habitación, pero recuerdo el de Grant. Incluso todos estos años después todavía lo recuerdo. La historia que contó Grant era una especie de cuento popular y que me enganchó desde el primer momento en el que empezó. Aquí está, en palabras de Grant, lo mejor que puedo recordar. Érase una vez una familia de brujas que vivía en una cueva. Las brujas se mantuvieron tranquilas y la mayoría de las personas y criaturas de la aldea cercanas las dejaron en paz.
Pero hubo una excepción. Un troll grande y feo aterrorizó los bosques que rodeaban la aldea. El troll medía 2,5 metros de altura, tenía una gran barriga verde del tamaño de una roca, horribles forúnculos rojos y verrugas que cubrían su rostro. Comía todo lo que era suficientemente tonto como para interponerse en su camino. Ahora el troll pensaba que era el dueño del bosque y que no le gustaba el hecho de que las brujas vivieran en una cueva cerca de ellas. No le gustó nada. Pero no había mucho que pudiera hacer al respecto. Siempre que veía a las brujas le perseguían, pero siempre regresaban corriendo a la seguridad de su cueva. Se arrastrarían de regreso a la oscuridad entre las rocas, y el troll era demasiado grande para seguirlas. Se paraba al entrar a la cueva y gritaba todos los mismos días: «Brujas, escondidas en las grietas, deja esa tierra y no vuelvas. Si te niegas y eliges quedarte, debes saber que te haré pagar». Ahora, las brujas le tenían miedo al troll. Todos lo tenían, pero no tenían ningún otro lugar a donde ir. Así que durante mucho tiempo sobrevivieron lo mejor que pudieron. Salían escondidas de la cueva para conseguir comida y para buscar los elementos que usaban para preparar sus hechizos. Siempre que el troll estaba fuera de vista y cada vez que lo veían, volvían corriendo a la oscuridad. El troll nunca fue lo suficientemente inteligente como para atraparlas, y se enojó cada vez más. Pronto comenzó a matar animales y dejarlos pudrirse en la boca de la cueva. Tejones, zorros, pájaros. Un día incluso atrapó a un niño de la aldea cercana y dejó su diminuto cuerpo roto en la entrada de la cueva. Cuando las brujas salieron al día siguiente y vieron esto, se horrorizaron. Pero también vieron algo más. Algo que el troll nunca había notado. Atrapado entre la sangre y los restos de todo el cuerpo del niño, había una especie de cabello negro. Un pelo de la cabeza del troll. Y cuando las brujas vieron esto, finalmente supieron qué hacer. Tomaron el cabello y recogieron algunas ramitas del bosque y lo tejieron todo en una muñeca de madera en miniatura. Lo hacían alto, gordo y feo, por lo que se parecía lo más posible al troll. Luego se reunieron a su alrededor en un círculo para lanzar su hechizo. ¿Y cuando terminaron su magia? Cogieron la muñeca y se turnaron para clavarle alfileres, pin tras pin tras pin. Cuando terminaron, la cosa tenía más de 100 palos afilados de metal salpicando su cuerpo de madera. Al día siguiente, no había ningún animal muerto fuera de su cueva. No había rastro de ningún troll. Las brujas fueron a buscarlo al bosque y pronto encontraron la sangre de un troll negro manchado con algunos hechizos junto al río. Siguieron el rastro, la sangre se hizo más espesa a medida que avanzaban, y las manchas se hicieron cada vez más frecuentes. Novato. Finalmente, en un claro no lejos de la aldea, encontraron al troll. Estaba desplomado a la sombra de un roble gigante, ojos cerrados, hacía una respiración superficial después de una respiración superficial, y sangraba de un centenar de bocas diminutas que habían sido talladas en su carne verde. Su sangre negra salía de él, de la manera más lenta y dolorosa imaginable. Recuerdo que el señor Hanscom detuvo la historia en este punto. Tenía un ceño familiar en su rostro mientras hacía un gesto para que la clase guardara silencio. Se podía decir que todo el mundo había estado en la historia, porque un grupo de niños se quejó cuando Hanscom puso fin a la historia. Sí, está bien, dijo levantando las manos para pedir silencio. Creo que hemos escuchado lo suficiente, Grant. Eso fue predeciblemente desagradable. Supongo que puedes sacar al chico de la caravana, pero nunca puedes sacar a la caravana del chico del todo. Ese no fue el último día que vi a Grant, pero debe haber estado cerca. Dejó nuestra escuela un par de semanas después. La familia se mudó. Escuché que se fueron más al sur, pero nadie sabía con certeza. Todo lo que sabíamos era que Grant estaba en lecciones y al día siguiente su silla estaba vacía. Se había ido así como así. Unos días después, también lo fue el señor Hanscom. Comenzó cuando un profesor suplente apareció una mañana para tomar su clase de inglés. No pensamos mucho en eso, en ese momento. Solo asumimos que estaba enfermo o algo así. Eso hasta que vimos la portada del periódico del día siguiente. Nunca supimos los detalles. Hubo una charla con el director y susurros en el patio de recreo. Claro,
pero principalmente solo muchos rumores. Nadie sabía muy bien qué creer. Lo único en lo que todos estaban de acuerdo era en el que el señor Hanscom había sido asesinado. La policía no tenía pistas, y los detalles de la muerte fueron aparentemente demasiado sombríos para que el periódico los imprimiera. No sé qué fue lo que me llevó a buscar en el lugar donde la familia de Grant había estado acampando. Quizás fue simple curiosidad. Tal vez el hecho de que no podía deshacerme del recuerdo de la historia que había contado. Fuera lo que fuera, pasé las semanas posteriores al asesinato de Hanscom montando en mi bicicleta por el campo local después de la escuela y los fines de semana, tratando de localizar a su antiguo campamento, y finalmente lo encontré. Un hombre que trabajaba en un kiosco en las afueras de un pueblo cercano, el que me dio la propina. Me señaló en la dirección de unos campos junto a un bosque. Dijo que los viajeros se habían quedado en algún lugar de esa manera. No me tomó mucho tiempo encontrar el campo correcto después de eso. Estaba cerca del borde del bosque, no tan lejos de un río. Me recordó un poco del escenario de la historia de Grant que había contado. Simplemente cambié la cueva por un campo. Dejé mi bicicleta y comencé a mirar alrededor. Para entonces la familia de Grant se había ido, pero las señales seguían ahí. Manchas de hierba aplanadas, un par de sillas de metal oxidadas, colillas de cigarro y, en lo que supongo que debe de haber sido el medio de su campamento, un círculo de piedras. No sé por qué, pero tuve una sensación extraña en el estómago cuando me acerqué al círculo. Mariposas, supongo. Quizás un poco de miedo. El círculo de piedra estaba vacío, excepto por una cosa en el medio. Una forma diminuta apoyada contra una roca. Creo que mi mente sabía lo que iba a ver un segundo antes de acercarme lo suficiente para verlo en detalle. Respiré hondo. El objeto apoyado contra la roca era una muñeca. Madera pintada, tallada en algún árbol cercano, supuse. La muñeca era pequeña, pero había sido decorada con esmero detalle. Un poco de barriga, adelgazamiento del cabello. Reconocí al señor Hanscom casi de inmediato. Solo había una cosa diferente. Solo una cosa que separaba la imagen de la muñeca de la imagen del señor Hanscom que había aparecido en el periódico local. Algo sutilmente mal en la cara. Me incliné más cerca para ver mejor y sentí una oleada de náuseas rodear por mi estómago. Ambos ojos de la muñeca habían sido arrancados.